Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos de Mesa Cuadrada. Es un placer estar con ustedes y por supuesto que ustedes nos acompañen en esta interesante charla sobre un tema de verdad importante para México y no solo para México, también para el mundo. Por ello tenemos en esta ocasión en la Mesa Cuadrada a Juan de Dios Barba, él es presidente de la Comisión Nacional de la Competitividad de la Coparmex. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas noches al auditorio. Un placer. Y por supuesto tenemos a José Ureña, quien esta noche estará con nosotros pues en esta interesante charla sobre lo que México representa la competitividad, qué está haciendo y cuál es el futuro al respecto. Buenas noches. Pues eso, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo estamos en competitividad? Bueno, en competitividad, recientemente el lunes acaba de dar a conocer el índice de competitividad del Foro Económico Mundial y nos califican en el lugar número 51 de 138 países. Es un avance, hay que decirlo, hay avances en temas importantes, en infraestructura, en cuestiones macroeconómicas, en eficiencia del mercado de bienes, pero también hay que considerar que somos la economía número 12 o 14 del mundo, dependiendo del tipo de cambio con el que lo estamos midiendo. Y consideramos que estar en el lugar 51 aún estamos muy alejados de donde nos gustaría estar. Claro. Hay que mencionar que muchas veces los funcionarios públicos, cuando México sale de manera destacada en algún índice, son los primeros en presumirlo y en decir México está en los primeros lugares en este o en aquel índice. Y a veces cuando estamos un poco rezagados en algún otro indicador nos dicen que la metodología no es aplicable a México. Pero si 138 países se sujetan a la misma metodología, yo creo que sí tenemos que tomar como base este tipo de índices y ver qué es lo que nos está afectando. En el caso particular de México, lo que nos tiene anclados como país en ese nivel entre el 50 y el 60, porque ahí hemos estado en los últimos años, básicamente es la falta de eficacia y eficiencia de las instituciones. Si el problema de México no es un problema económico, el problema de México es un problema de Estado de Derecho, de seguridad o inseguridad, del tiempo que se tarda uno en hacer cumplir un contrato, el respeto a la propiedad industrial, en fin, este tipo de situaciones inciden, porque al final de cuentas, ¿qué es la competitividad? La competitividad es el ecosistema para que la economía se pueda desarrollar, para que haya confianza y certidumbre en la inversión nacional y extranjera, para que se generen las condiciones de igualdad, de transparencia, de piso parejo, para que las empresas y particularmente las pymes puedan acceder al mercado de bienes y de servicios. Bueno, pues justamente con esta excelente introducción estaremos platicando los próximos 20 minutos. También saludamos a Javier Oliva, quien se encuentra en Londres y desde allá él estará participando, analizando este importante fenómeno que se está dando en México, en el mundo y que es fundamental. Javier Oliva, un placer saludarte. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Juan de Dios, Pepe, ¿cómo te va? Bueno, el tema de la competitividad, pues evidentemente en la Unión Europea es uno de los principales, si no yo diría que el fundamental para poder establecer ciertos criterios de equidad entre los países que forman parte del bloque. Todavía el Reino Unido no sale de la Unión Europea, probablemente lo haga hasta el 2019. De mientras, pues los criterios de competitividad y el establecimiento de medidas, sobre todo que tienen que ver con la protección social de los empleados y de los trabajadores, pues es fundamental, al igual que los niveles de los sistemas educativos públicos, porque es de una u otra manera como se fomenta o se permite tener cierta homogeneidad. Por un lado, y por el otro, Mar, es muy importante constatar la inversión que se le da a ciencia y tecnología para que los ritmos de exigencia de los mercados a nivel mundial que hay sobre todos los países, pues tengan los niveles suficientes, los países europeos, tengan las condiciones para estar presentes en áreas claves como es la energía y energías limpias también, las investigaciones y el desarrollo que tienen que ver con todas las empresas que procesan los desperdicios o la basura aquí en la Unión Europea es uno de los temas más importantes. ¿Qué utilización se le puede dar a estos desperdicios? De tal manera que la competitividad pues abarca una gran cantidad de actividades en donde yo podría decir que es en donde convergen pues una gran cantidad de otro tipo de sistemas y de inversiones públicas, de tal manera que no solamente se mide por un criterio, digamos, de ocupación o porcentual de en determinados segmentos de la producción,
sino que se mide también por la importancia que tiene para ciertos sectores sociales, insisto, como sobre todo, y hay que subrayarlo, la educación como uno de los principales elementos que fomentan y permiten la competitividad de los países y de los bloques en general, Omar. Claro, la competitividad justamente tiene que tener un reflejo directo en la sociedad, en el beneficio de la sociedad, como bien lo comentas. Y es interesante lo que planteas desde Londres, como este país, la competitividad es uno de sus principales renglones a seguir. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, Juan de Dios Barba, ¿cuáles son los países que mejor desarrollan la competitividad para poder establecer esto que usted dijo, que en México estamos en el sitio 51, así es. 151 de 128 países? ¿Cuáles son los más competitivos y qué están haciendo bien para estar en el primero, segundo y tercer lugar? Bueno, México ocupa el lugar 51 de 138, son 138 el último estudio, y bueno, podemos decir que países como Suecia, como Noruega, como Suiza, están en los primeros lugares. En Asia está Singapur, pero yo creo que también podemos voltear hacia el sur, es decir, compararnos con economías y con culturas más parecidas a las nuestras, en donde vemos, por ejemplo, que Chile es de los países latinoamericanos mejor ubicados en este ranking. Yo quisiera resaltar de lo que decía Javier Oliva, de cuál es la perspectiva que se tiene en Europa acerca de la competitividad. Él resaltaba mucho el tema de los resultados, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar en el cambio de visión, un cambio de enfoque en México, porque, por ejemplo, en los temas educativos, en los temas de investigación, mientras en Europa se está valorando la creación de las patentes, y las patentes como un instrumento para generar más riqueza, más empleos, y obviamente generar economía a través del conocimiento, resulta que en México el Sistema Nacional de Investigadores califica conforme el número de publicaciones que un investigador realiza en revistas especializadas. Y bueno, por supuesto que eso es muy valioso, claro, que es interesantísimo, pero tendríamos que estar enfocados a que estas publicaciones tengan una repercusión en la productividad, en las empresas, en que generen economía, y es igual que lo que estamos esperando de los egresados de nuestras universidades. No es ver cuántos egresados o con qué velocidad salen de las universidades, sino dónde están esos egresados, qué están haciendo, qué riqueza están generando, cuántas fuentes de empleo pueden desarrollar en México o en el extranjero. Es decir, mientras en Estados Unidos o en Europa están enfocados al tema de resultados, aquí seguimos peleándonos por los procesos. Y creo que esto es algo que está incidiendo bastante en la competitividad. Pepe, por favor. Oiga, yo creía que cuando el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Canadá y Estados Unidos, vendría un desarrollo, una especie de boom en competitividad. Alguna parte de la economía sí lo ha hecho, otra no. ¿Cuál sí lo ha hecho bien? ¿Cuál no lo ha hecho y por qué lo ha hecho mal? Bueno, en México tenemos dentro de nuestro territorio nacional lo que pareciese ser dos países distintos. Tenemos la parte norte, que está mucho más avesada en temas de competitividad, en el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio, en la generación de economía, y tenemos la parte sur-sureste, que es la parte más rezagada del país, donde tenemos los peores índices sociales y los peores índices de calidad de vida. Entonces, creo que tenemos que lograr permear ese cierto desarrollo que tenemos en el norte y noreste del país hacia el sur y sureste. ¿Qué pasó con el Tratado de Libre Comercio? Y vemos cómo ahora la discusión es en Estados Unidos justamente las posibles afectaciones que ellos puedan ver, que ahora son materia de la campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos. Vemos que México se ha visto beneficiado. Se ha visto beneficiado en que ha habido inversión extranjera, en que se han venido a instalar plantas industriales a México, pero quizá lo que ha faltado es la transferencia tecnológica. Es decir, estamos aportando algunas materias primas y estamos aportando mano de obra, pero no estamos captando necesariamente tecnología. Y por otro lado, quisiéramos ver una mayor integración, un mayor valor agregado mexicano en esas mercancías que se están exportando. Recientemente, en los últimos años, nos han dicho, por ejemplo, que hemos destacado como exportadores de autos. Estamos en lugar cuarto a nivel mundial, tercero, cuarto a nivel mundial, y que somos los primeros exportadores de lavadoras, de refrigeradores y de pantallas de plasma.
Pero lo que no se dice es que al mismo tiempo somos los primeros importadores en piezas para lavadoras, para refrigeradores y para pantallas de plasma. Es decir, lo que estamos aportando son unas mínimas materias primas y mano de obra. Tenemos que darle valor agregado, tenemos que darle conocimiento a esos productos, conocimiento de origen mexicano, para que podamos ver mejores resultados en la derrama económica producto de ese tratado y de otros más que tenemos firmados. Es la relación competitividad-productividad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para que lo entienda mejor nuestro auditorio? Y yo partía de la base del sur mexicano. Es la parte más rica. La parte más rica de la naturaleza y sin embargo no hay ni productividad ni competitividad. Es correcto. Es correcto. Y bueno, el tema de competitividad, como decía yo al principio, es un ecosistema. Es generar las condiciones para que se pueda desarrollar economía. Alguna definición del INCO dice que es la capacidad para atraer y retener inversiones. Y obviamente hablar de inversiones significa también de la creación de fuentes de empleo. Productividad, como bien decíamos en el corte, es una competencia interna. Pero hay que tener mucho cuidado porque en los últimos años se ha dado una discusión de que tenemos que mejorar permanentemente la productividad y los resultados han sido que en esta combinación en el desarrollo diferenciado del norte del país y del sur-sureste, en el conjunto en los últimos 20 años hemos incluso retrocedido en temas de productividad. Pero entendamos qué es productividad. Productividad es producir lo mismo con menos o producir más con lo mismo. Y si nosotros nos volvemos en las empresas y en el país más productivo, lo que estamos incubando es un desempleo. Para que esto no suceda, tiene que combinarse la productividad con crecimiento económico. Muchas veces se ha dicho, ¿por qué no se generan más fuentes de empleo? Bueno, porque no estamos creciendo. O, dicho de mejor manera, estamos creciendo pero a un ritmo menor al de la incorporación de los jóvenes a la economía. Si los jóvenes se están incorporando al 3% por año a la economía, que son quienes tienen ahora entre 18 y 20 años, y la economía está creciendo alrededor del 2%, ahí estamos generando un rezago. Entonces necesitamos crecer de manera más acelerada y aquí tiene que haber una conjunción de esfuerzos entre el sector público y el sector privado, porque el ecosistema lo formamos todos. No podemos estar constantemente en una competencia, sino hay condiciones generales que el Estado debe de garantizar y por otro lado la iniciativa privada tener la disposición de invertir, que la tiene. Claro. Pero hablando, por ejemplo, del esfuerzo que se espera del Estado mexicano, tiene que ver con aspectos a lo mejor regulatorios. Decíamos que la competitividad tiene 36 vertientes distintas que van desde cuestiones estrictamente económicas o de administrativas en tramitología, en donde hemos tenido avances importantes a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Pero, por ejemplo, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ve los aspectos federales. Pero el primer contacto que tiene un empresario pequeño o mediano es con el municipio o con la delegación, hablando de la Ciudad de México, claro, o con el gobierno del Estado. Y es ahí donde vienen los mayores obstáculos. Por eso es que estamos impulsando en Coparmex la aprobación de una ley general de mejora regulatoria. Ya el presidente de la República envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para que el Congreso pueda legislar en esta materia y que no haya que estar haciendo los mismos trámites con los mismos documentos, llevarlo a instancias distintas, porque una es el municipio, porque otra es el Estado y porque otra es el gobierno federal. Lo que queremos es un marco sencillo, transparente, fácil de cumplir, en donde si ya obtuve un registro a nivel federal, tenga validez universal en los estados y en los municipios. Todos como ciudadanos sabemos cuando nos dicen que tenemos que ir a hacer un trámite, sabemos lo engorroso que puede resultar. Hay esfuerzos interesantes para la automatización y la realización en línea de estos trámites. Ahí hay avances. ¿Dónde estamos rezagados? Estamos rezagados en los temas de inseguridad, de Estado de Derecho. Nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, hizo precisamente una declaración pidiendo un esfuerzo adicional en materia de seguridad. Nadie va a querer ir a invertir a un lugar en donde pueda sufrir extorsiones, donde pueda ser víctima de secuestro o donde pueda sufrir asaltos. Tenemos que garantizar ante todo seguridad, porque esa seguridad pública, seguridad hacia las personas, seguridad hacia los bienes, es uno de los elementos fundamentales para que se pueda desarrollar la economía. Hablando del índice del Foro Económico Mundial,
pues el índice en donde estamos peor calificados es justamente en la incidencia de la inseguridad en los negocios. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que trabajar en un esfuerzo conjunto. La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, hizo una serie de propuestas al gobierno para reforzar este impulso en busca de la seguridad. Muy bien, vamos justamente a partir de lo que comenta Juan de Dios Barba con Javier Oliva para que nos dé su punto de vista, su opinión sobre lo que se ha estado desarrollando en esta mesa. Javier, vamos contigo hasta Londres. Sí, gracias, Omar. Sí, y creo que esto que comenta Juan de Dios Barba es muy importante, porque uno de los criterios fundamentales que se tomaron para la inclusión de los países que formaban parte del bloque soviético, me estoy refiriendo pues a Bulgaria, Hungría, la República Democrática Alemania, Rumanía, entre otros, y que fueron aceptados después en la Unión Europea, que básicamente es un acuerdo de libre fronteras para el comercio y el tránsito de personas. Uno de los criterios fundamentales era precisamente las condiciones de certeza jurídica y de seguridad pública. Estos dos criterios fueron los fundamentales para que pudieran estos países darse a la tarea muy importante, y la verdad que lo hicieron muy rápido y muy bien, para poder ser aceptados y que las inversiones pudieran ir rápidamente a estos países, para que de alguna manera sus niveles que traían de subdesarrollo frente a sus futuros socios de la Unión Europea pues no fuera tan desigual, de tal manera que el criterio de la certeza jurídica, es decir, leyes claras, transparentes y fáciles de cumplir, junto con condiciones más que adecuadas de seguridad pública, pues fueron las bases de la ampliación de la última gran ampliación de la Unión Europea, de tal manera que esto que plantea Juan de Dios Barba y en donde México sale tan mal calificado, pues es un aspecto fundamental. Leí con mucha atención desde acá, desde Londres, la declaración también del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en donde también estuvo el líder de la Coparmex y otros líderes de cámaras muy importantes de nuestro país, en donde hacían un señalamiento respecto de un pacto de seguridad, porque pues precisamente estas condiciones particularmente se referían a los estados de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa, y otras zonas en particular, pero que pues estaban inhibiendo la inversión y pues por lo tanto estaban no solamente estos, sino incluso negocios que estaban cerrando o que se estaban retirando de ahí, generando desempleo, y en fin, se vuelve una cadena muy complicada, muy conflictiva para esas zonas de nuestro país. Por eso me parece fundamental que México logre condensar y recuperar mediante medidas inmediatas, porque pues ya estamos en el último tercio del sexenio, para que podamos posicionar a nuestro país y tener mejores condiciones, no solamente para la inversión por sí misma, sino lo que implica esto, dos cosas fundamentales: generación de empleo y pago de impuestos de las propias empresas y de los empleados, lo cual finalmente reditúa para el bien de la economía de nuestro país, Omar. Claro. ¿Qué opina Juan de Dios Barba? No puedo estar más de acuerdo con él en este sentido de generar condiciones de certidumbre, de seguridad para poder desarrollar. Y justamente mencionaba Javier Oliva el que las empresas son las que pagan los impuestos. Las empresas son las que generan los empleos que a su vez permiten una capacidad de consumo. Entonces, tendríamos que hacer un esfuerzo nacional encaminado a favorecer la creación de muchos cientos y miles de pequeñas y medianas empresas. Porque además, hay que señalarlo, no estamos hablando solamente de las grandes empresas. Las grandes empresas son necesarias, existen en cualquier país que se esté desarrollando, pero el sector de empresas que aporta la mayor capacidad de empleo, casi el 72%, son las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables. Entonces a ellas es a quienes tenemos que facilitarles las condiciones para que se puedan no solo crear, porque ha habido muchos esfuerzos a nivel internacional para crear en 24, 48 horas nuevas empresas. En México recientemente, a partir del 15 de septiembre, se permite la sociedad por acciones simplificada, que evita costos, que ahorra tiempos, y eso es muy importante. Pero no solo hay que facilitar la creación de nuevas creación de nuevas empresas, sino que puedan ellas permanecer en el tiempo. Y entonces cada una de ellas generar entre 3 y 10 empleos, y esa es la única manera que podríamos nosotros garantizar en los próximos años un crecimiento adecuado del empleo
y del Producto Interno Bruto. Sí, se habla como elemento clave de la competitividad, la certeza jurídica, la seguridad. Y sobre todo de largo plazo, reglas claras a largo plazo. Así, pero me gustaría compararlo, por ejemplo, con la potencia económica de nuestro vecino Estados Unidos. Allá hay reglas, las reglas cambian también constantemente según el gobierno. Por eso vimos en la parte fiscal, por ejemplo, que estuvo Bush padre y dejó un déficit de 500,000 millones de dólares. Llega Clinton y deja un superávit de 500,000 millones de dólares. Regresa a Bush hijo y vuelve a dejar un déficit, creo que en esta ocasión de 300,000 millones. Entonces, ¿cómo le hacen a esos países para superar, para sobrevivir a esos cambios fiscales y de política? Y en México no podemos hacerlo. Bueno, yo creo que fundamentalmente sí hay cambios de política tributaria en Estados Unidos y en otros países, pero quizá los procesos de implementación de esas reformas son a mediano y largo plazo. Tienen efectos, por supuesto, en la propia economía de esos países, pero quisiera poner un ejemplo. Alguna vez alguien comentaba una anécdota de que había ido a Estados Unidos y le había insinuado a una persona que estaba en Texas la posibilidad de que si quería que no le emitiera un comprobante, porque al final de cuentas pues ni lo iba a utilizar como tal. Y ese empresario en Texas le dijo, por supuesto que voy a emitir un comprobante, por supuesto que voy a pagar impuestos de las operaciones que estoy realizando, porque yo lo veo traducido eso en las obras que el gobierno realiza en el país y en el estado de Texas, en infraestructura carretera, en comunicaciones, en la eficacia del sistema jurídico, y entonces están convencidos de la participación que tiene que tener el ciudadano para que el país salga adelante. ¿Qué sucede en México? Que en México tenemos lamentablemente casos notorios de corrupción y entonces mucha gente dice, ¿para qué cumplo si del otro lado no están cumpliendo? Aquí la posición de la Confederación es muy clara. Nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos, tenemos que cumplir como empresarios y eso nos dará la calidad moral para poder exigir a quienes ocupan posiciones de gobierno el que hagan su labor en las tres esferas, en los tres niveles. Porque resulta también aquí, José, que todo es culpa del presidente y no. Aquí también tenemos que ver que hay una enorme responsabilidad de los gobernadores, del jefe de gobierno de la Ciudad de México y de los presidentes municipales o de los jefes delegacionales. Y todos tendríamos que actuar en conjunto. Por ejemplo, decíamos hace rato, en el combate a la informalidad. Claro. El combate a la informalidad es fundamental porque el que exista un sector que esté realizando actividades informales y algunas de ellas son ilegales y hasta criminales, afecta y se convierte en una competencia desleal para quien sí trata de hacer las cosas bien, quien está pagando una renta, quien paga una luz, quien paga el teléfono, quien paga sus impuestos. Y no quiere decir que quienes están en la informalidad no paguen impuestos, porque sí los pagan, pero no entran a las arcas del Estado mexicano. Esos impuestos que paga la informalidad van a los líderes, van a quienes los están extorsionando. Y entonces eso no trae ningún beneficio para el país en su conjunto. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de simplificación, de homologación, de transparencia, para incentivar que precisamente esa informalidad pase a la formalidad. Hay algunos esfuerzos interesantes, está el régimen de incorporación fiscal, están algunas medidas administrativas, pero creo que aún nos falta muchísimo por hacer en esta materia. Y ojalá el Congreso de la Unión, ahora que evalúa el paquete fiscal para el ejercicio 2017, pueda dar facilidades e incentivos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Porque hoy en día el esquema fiscal es prácticamente idéntico para una gran empresa que tenga 10,000 trabajadores y que facture miles de millones de pesos, prácticamente tiene que cumplir las mismas obligaciones una empresa pyme. Lo que aquí habría que hacer es incentivar precisamente a las pymes, no con la exención de impuestos, porque no se está pidiendo eso, simplemente con la simplificación en los procesos de cumplimiento y en la determinación y cálculo de estas contribuciones. Acaba de dar, pues sí, exactamente un punto central en el problema de nuestra competitividad, que es la informalidad, que se suma junto a otros elementos centrales como la inseguridad. Me gustaría que Javier Oliva nos dijera cómo se vive o si se vive la informalidad en países como Gran Bretaña. ¿Qué tal? Bueno, sí, mira, obviamente no existe prácticamente la informalidad. Es un asunto que ni siquiera forma parte de la agenda pública.
debate y creo que en ese sentido yo quisiera compartir con Juan de Dios Barba un par de reflexiones y si es posible que nos comparta su opinión. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales y a propósito del comercio informal, pues es la calidad de los servicios públicos. Tanto en el Reino Unido como en la mayor parte de los países de la Unión Europea hay ciertos niveles o estándares que se establecen, por ejemplo, volvamos al tema de la seguridad pública, la conectividad como responsabilidad de un servicio público, el alumbrado, las comunicaciones terrestres, el servicio postal aquí en el Reino Unido, el servicio postal es público y es caro, pero es muy eficiente. Es casi compite con el servicio de mensajería, prácticamente a nivel local no se utiliza, recurren al Royal Service Postal Office. Pero bueno, yo lo que quisiera compartir contigo, Juan de Dios Barba, es el tema, por ejemplo, de las ventajas geográficas. Yo creo que México, y me acordaba de estas condiciones de privilegio que tiene nuestro país al tener casi 3.000 kilómetros de frontera terrestre con los Estados Unidos, más las marítimas, desde luego, pues nos coloca en una situación que casi cualquier país en el mundo envidiaría, ¿no? Y sin embargo, creo que no hemos continuado más bien con este espíritu de competitividad, al menos creo verlo en ciertos segmentos a nivel local, me refiero a la administración pública local, y que bueno, los contrastes pues llegan a ser muy, muy fuertes entre las administraciones locales para empezar, de los estados fronterizos de Estados Unidos y con México. No quiere decir con esto que la administración pública estadounidense no tenga fallos ni aspectos de corrupción. Para empezar, tiene marcados dejos de racismo contra los latinos y los negros, pero en lo que se refiere al aspecto económico, sí es muy importante observar la calidad de los servicios públicos, que a mí me parece que ahí está muy buena parte de la clave para que un país pueda tener o competir, concurrir a los mercados de todo tipo en mejores condiciones. No sé cómo percibas tú este planteamiento, Juan de Dios. Pues sí, efectivamente, decía hace un momento que esta persona, empresario en Texas, veía y entendía que el pago de sus contribuciones y el cumplimiento de sus obligaciones iba justamente en la mejora de la infraestructura. Y creo que justamente el gobierno es el responsable de crear las condiciones y de construir la infraestructura necesaria para que el país se pueda desarrollar. En la medida que como mexicanos nosotros veamos que el pago de los impuestos se traduce en servicios de calidad, se traduzca en infraestructura, pues esto inclusive va a abonar a la credibilidad del propio gobierno. Insisto, hay esfuerzos muy importantes, pero a veces estos esfuerzos se ven acotados. Para el año 2017, que se ve un panorama difícil, que hay un recorte presupuestal, pues nosotros quisiéramos ver el recorte en el gasto corriente, en el gasto operativo, no en el gasto de infraestructura o en la inversión en infraestructura, porque es justamente el reforzamiento de puertos, de carreteras, de aeropuertos, de telecomunicaciones, lo que va a permitir ser atractivos a la inversión. Claro. Y hay esfuerzos muy importantes, muy interesantes, como la implementación de la justicia oral en temas no nada más penales, sino también mercantiles y laborales, en donde se dé certidumbre a la inversión, haya un mejor y mayor Estado de Derecho, y esto va a ayudar, pero percepción es realidad. Y si nosotros no cambiamos la percepción que tiene el ciudadano de a pie de lo que está sucediendo en nuestro país, no vamos a lograr involucrarlo en el esfuerzo nacional. Claro. Que además, hay que decirlo así, no es un esfuerzo solamente del gobierno, tenemos una enorme responsabilidad como ciudadanos y tenemos una enorme responsabilidad como empresas y como organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues ya iremos viendo cómo este ecosistema del que usted habla y esta conformación de varios elementos, instituciones del Estado mexicano, pues se van integrando para que justamente la competitividad sea cada vez mejor y del lugar 51 podamos estar en esos 3 lugares. Así es. Ojalá podamos estar en los primeros 10, así es. Gracias. Gracias a Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de la Competitividad de la Coparmex. Gracias, Pepe Ureña, por estar con nosotros. Doctor Oliva, gracias. Hasta Londres. Hasta luego, muchas gracias, Juan de Dios. Hasta luego, Omar, Pepe. Hasta luego y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos esta noche de domingo en otra Mesa Cuadrada. Hasta pronto.